Hola, muy buenas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hacerme sentirme en medio de vosotros. Gracias a Dios por poder tener la oportunidad de estar en medio de vosotros y que podamos hablar juntos al Señor. Gracias a José Jesús y a Rebeca por darme la posibilidad de compartir en esta iglesia. Y bueno, son muchos los años desde que salí de España. Ya han pasado 30 años. En el año próximo, bueno, no, en realidad sí, el primer estatuto de Remar Italia fue en el 1995, o sea que el año próximo oficialmente será 30 años de remar en Italia. Y bueno, hemos visto y experimentado cómo Dios ha ido organizando, preparando y haciendo cosas, a veces cosas que nos alegraban y nos daban fuerzas para ir adelante y para poder seguir buscando el propósito de dónde quería llegar el Señor a través de nuestras vidas y de la obra, pero a veces también había preparado cosas que no nos gustaban tanto, ¿no? Y para eso no estamos capacitados para estar siempre con un corazón agradecido. Somos siempre fácilmente, hablamos de las bendiciones de Dios y comunicamos de las bendiciones de Dios y decimos, oh, cuánto Dios ha hecho, está haciendo y todo, pero difícilmente nos cuesta aceptar la parte de la amargura de momentos dentro del ministerio o dentro de lo que es la vida. Yo muchas de las veces le digo allí, guarda, el Evangelio no es un Evangelio de solo bendiciones, sí, o solo alegrías, sino que hay en medio de ellas hay algunas tristezas, pero es como la vida misma. No es que los que no tienen al Señor no, ellos les pasa lo mismo, pero con una diferencia, que ellos no tienen a Dios con ellos para estar en los momentos difíciles. Nosotros tenemos lo que tiene todo el mundo de la humanidad, pero nosotros siempre tenemos a Cristo que nos habla, nos ministra, nos enseña, nos dirige y nos hace al final de todo decir, gracias Padre, gracias porque cada una de tus cosas son un beneficio. Entonces, cuando estaba pensando en esto, el Señor me recordaba la historia del pueblo de Israel. Siempre, muchas de las veces repetimos las situaciones, pero son cosas que están vivas en nuestro corazón y a veces no podemos dejar hacer a menos. Como sabéis, después de 30 años, pues me saldrán algunas palabras en italiano, pero bueno. También cuando estoy en Italia me salen muchas en español, que sepáis. Yo constantemente tengo que ir cambiando el chip, todavía después de 30 años no lo cambian automático, no soy como Dean. Ellos tienen más capacidad de cambiar, pero el italiano y el español es tan parecido que a veces no sabes, a veces yo ya todavía dudo si lo que estoy diciendo es en español o en italiano, porque las palabras son tan parecidas que no llegas a saberlo. Pero bueno, el pueblo de Israel estaba, después de haber pasado, después de haber después de haber estado saliendo para la liberación del pueblo de Egipto, después de haber salido porque Dios les había hablado de salir, porque Dios les iba a respaldar y iba a hacer una nación grande, después de que Moisés ha conseguido convencer al pueblo y a Faraón de la importancia. Faraón, cuando les ha perseguido luego, ellos han llegado a un cierto punto que han pasado el Mar Rojo, y después de pasar el Mar Rojo,
dice bueno, que según pasaban ellos han visto como apenas habían pasado el agua les caía encima y se volvían a juntar las aguas y los perseguidores quedaban dentro del agua. Sin embargo, el pueblo de Dios pasaba donde, bueno, se ve simbólicamente el primer bautismo, ¿no? Pero cuando pasan, lo primero que hacen, que es el pueblo de Israel, lo primero que hacen es glorificar a Dios. Dice que las mujeres se vienen, cogen los tambores, empiezan a glorificar a Dios y crean un canto muy famoso que es Cantad a Jehová, ¿no? En esta situación les hacen un canto y glorifican a Dios, glorifican porque han visto la mano de Dios, porque han visto cómo han sido librados, cómo han visto cómo el enemigo caía. ¿Os sabéis la canción, no? Caerán con los jinetes, yo no me la sé muy bien de memoria, pero sabéis, ¿no? Después, cuando pasan, se crea este canto de adoración, de glorificación, de exaltación al Señor por haber visto cómo había sido fiel, ¿no? Y nosotros en nuestras vidas hemos visto tantísimas veces cómo Dios ha sido fiel en su misericordia y cómo Dios ha sido fiel en el plan de lo que ha preparado. Porque yo tenía preparado en esta mañana poner un título, como busco ponerlo casi siempre, solo porque algunas veces después del culto algunos solo se quedan con el título. Y por lo menos aprovechamos a poner un título y ya, si alguno no entiende nada más, que entienda el título. Dios ha preparado, pero Dios quiere que también estemos preparados. Amén. Porque entonces Dios había preparado todo eso. No es que ellos han empezado a producir y han abierto el mar. No, Dios había preparado que ellos salieran. Dios había hablado al corazón. Dios había hablado a Moisés. Dios había hablado a través de Moisés al pueblo. Y todo esto Dios lo había ido preparando. Había preparado llegar hasta el mar y el mar se abriera. Y había preparado también que el mar se cerrara. Y había preparado también que el pueblo glorificara a Dios. Amén. Todo esto lo había preparado. Y claro, el pueblo de Dios era contento por lo que había preparado, porque ¿quién no está contento cuando hay bendiciones? Todos estamos contentos. Todos glorificamos a Dios cuando sale todo como nosotros queremos. Estamos contentos por esto. Tenemos una lista todos muy buena en las cuales poder decir, ¿quién no tiene una lista de cosas buenas que ha hecho Dios en su vida? Todos, ¿no? Aunque si no decir nada, pero bueno, todos. Todos tenemos una lista preparada. Y Dios dice que preparó todo esto y al final el pueblo glorificó a Dios. Pero después de seguir y de esta situación, dice la palabra que en el capítulo 15, el versículo, porque podría decirlo, estoy habituado algunas veces hasta decir, pero prefiero leer algunos temas más concretos para decir sobre. A partir del versículo 15, dice, hizo Moisés que partiese Israel el mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Después de esta bendición, después de haber visto la mano de Dios, dice que Dios los deja, no es dejarlos solos, pero los deja a que a que comiencen a decidir, ¿no? Comiencen a caminar, comiencen a eso. Dice que empiezan a caminar 3 días por el desierto y no encuentran agua. Algunas veces nosotros nos hemos encontrado en este desierto sin encontrar agua, ¿no? Algunas veces tú te has encontrado diciendo, Señor, ¿dónde estás hoy? Porque todo me ha salido mal. Yo puede que aquí no, a mí me ha pasado, entonces si no te ha pasado a ti, me predico a mí mismo. Te levantas y dices, hoy, los lunes sobre todo, no lo sé si aquí en esta iglesia también pasa,
José Jesús, ahí pasa en esta iglesia que los lunes luego todo sale mal, al día siguiente. Después de las prédicas del domingo, de la bendición del domingo, llega el lunes y empiezan pruebas. Lleva uno que está malo, que tiene que buscar a otro, tienes que organizar todo eso y ya partes mal. Y tienes que decir al Señor, Señor, gracias, porque esto como todos los lunes. Todos los lunes es así. Y dice que después de esto se encontró en un desierto. Nosotros nos vemos en los desiertos muchas veces. Nosotros nos vemos en estos desiertos donde dice la palabra que lo estuvo 3 días caminando. Vosotros sabéis siempre que cuando habla de 3 días no es algo acaso, ¿no? Son 3 días para la resurrección. Son 3 días que estuvo Jonás en el vientre del pez. El número 3 es importante. ¿Por qué? Porque 3 días es como un poco más para ver la mano de Dios, para poder desarrollar nuestra vida personal y poder... Porque si Dios hace todo bien y todo perfecto, nosotros somos por regla general olvidadizos. Si va todo bien como nosotros queremos, por regla general empezamos a glorificarnos a nosotros mismos y nos olvidamos de Dios. Porque el hombre es así. Se comienza a glorificar y a ensalzar a él mismo y a decir, qué bravo que soy. Yo tenía que haber salido actor o famoso o tenía que haber sido un grandísimo predicador que todos... Yo no sé ni por qué yo... El hombre es así. Por natura se ensalza cuando todo le sale bien porque suele echar la mano a sí mismo y a echarse los galardones a sí mismo. Pero dice que tuvo 3 días en el desierto y después de 3 días, claro, cuando uno aguanta la sed de un día, uno aguanta el calor de un día, uno aguanta el de 1 y medio, el de 2, pero ya cuando llegan los 3 es pesado. En 3 días ya te olvidas de cómo había sido lo que Dios ha hecho en el Mar Rojo. ¿O no? En 3 días ya todo ya cambia, ya es diferente, ya empiezas a decir quién es el culpable aquí. ¿A quién hay que echar la culpa aquí después de 3 días? Dice que después de los 3 días llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Cuando hablamos de los 3 días, yo siempre me pongo un poco a pensar qué hubiera hecho yo. Humanamente, ir dentro tierra sin saber lo que te vas a encontrar es muy arriesgado. Porque es más fácil rodear por donde hay el agua, ¿no? Aunque sí es el mar, pero es más fácil. Por eso me imagino lo que habría hecho todo el mundo cuando Moisés dijo, vamos dentro tierra, vamos en medio del desierto. Me imagino a todo el mundo, a todas las personas. Me imagino cuando el pastor toma una decisión que parece un poco equivocada, cómo empieza la iglesia a decir, pastor, este se ha equivocado. Porque yo no sé si a vosotros ha pasado el ver como en un grupo de 10 hay 10 pensamientos diferentes siempre. Y cuando las cosas van mal y el pastor, el líder decide ir por una línea y las cosas van mal, por regla general los otros 10 que tenían otro pensamiento, dice, has visto, yo lo hubiera hecho diferente, pero no me ha preguntado. Yo hubiera ido por el otro lado, yo hubiera ido por el mar a la parte izquierda, yo hubiera ido a la parte derecha, yo hubiera ido... Cada uno tiene su pensamiento y su forma. Pero Moisés fue donde pensó que Dios le había dicho que fuera. Dios había preparado esos 3 días de desierto también. Y encima luego llegan al agua y llegan a un lugar donde dicen que hay agua. Y dice, ya todos estaban diciendo, menos mal que hay agua. Si no, Moisés hoy hubiera sido desterrado.
Resulta que cuando llegan, el agua era amarga. Van a beber y el agua no se puede beber. Hasta ahí se habían callado hasta un cierto punto, ¿no? Pero hasta ahí la Biblia no dice que luego todos empezaron a murmurar. Hasta ahí habían callado, Magari habían murmurado un poco entre ellos solos, habían hablado entre ellos de uno a uno, pero más o menos controlado. Después de 3 días de encontrar el agua, y ya vieron que el agua estaba amarga, y lo primero que empezaron es a murmurar y a echar la culpa a Moisés. Dijeron: Moisés, tienes tú la culpa. Se olvidaron del agua del mar que se abrió, se olvidaron de los caballos que fueron ahogados, se olvidaron de todos los milagros que había hecho Dios. Y no lo sé si ellos pensaron: esto que ha pasado igual era alucinaciones. Pero dice que Moisés pidió al Señor, clamó al Señor. Y dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Dice que Moisés clamó, que Moisés pidió, que Moisés buscó la dirección de Dios. Nosotros muchas veces nos movemos por inercia, hacemos las cosas por inercia. ¿Esto ha pasado? Bueno, pues vamos a solucionar, hacerlo como hemos aprendido. Y sí, a veces así funciona, pero dice que él era una cosa muy grave, era una situación muy difícil de afrontar. Entonces clamó al Señor. Y dice que después, no se sabe cuánto tiempo clamó, no se sabe cuánto tiempo fue la respuesta. Aquí, según la Biblia, muchas veces parece que las cosas fueron muy rápidas. Oró al Señor, le dio el árbol, lo echó al agua, el agua se endulzó y ya todo el mundo contento. Eso no lo pone. Nosotros no sabemos si estuvo 1 día, 2 días, 6 semanas, 3 meses o 1 año. No vamos a poner más. No sabemos la respuesta cuándo vino. Pero sí que pone que pidió al Señor que le diera una respuesta. ¿Cuánto tuvo que aguantar Moisés todavía con la presión del pueblo? ¿Cuánto tuvo que aguantar Moisés con la crítica del pueblo, con el juicio del pueblo, y pudo soportar la presión que supone? Porque yo te digo, supone presión. En diversas áreas, en diversas situaciones, es una presión que los siervos reciben cuando hay problemas que no pueden solucionar, que sufrimos. Yo muchas veces digo, muchas veces mis problemas se quedan, cuando veo a las personas que no pueden solucionar sus problemas, me lo echo encima. Y se acumula mi problema con sus problemas. Porque me gustaría darles soluciones que ellos no tienen y que yo no sé, que con un consejo va bien, con un movimiento de algo. Intentas con movimientos de cosas que la gente esté contenta, pero a veces no es eso lo que basta. Porque ves que Dios tiene algo preparado para cada uno, personal, independiente, que no entra ni siquiera que uno te venga a ayudar. Yo muchas veces digo, a veces podemos hablar y podemos convencer a las personas y darles una palabra de ánimo y pueden salir y decir, pues sí, me ha ayudado. Pero luego, el trato personal de Dios con nosotros es personal. La prueba tuya la llevas tú. La madurez tuya la llevas tú. Yo te puedo ayudar, te puedo dar una palabra, pero
nosotros, cada uno, viviremos nuestra vida y el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. No es culpable ninguno de lo que nosotros estemos viviendo o lo que Dios haya preparado para cada uno de nosotros. Incluso cuando hay equivocaciones, porque podría haber alguna equivocación en Moisés en ir dentro de tierra, sí, mas Dios había preparado eso. No era cuestión de él, era que Dios lo había preparado porque tenía que enseñar al pueblo. Y dice que después de un tiempo Dios le respondió y le dijo, coge ese leño. Aquí pone la palabra árbol, en una de las traducciones pone leño. ¿Sabéis lo que simboliza el leño, no? El leño simboliza la cruz. El leño simboliza a Cristo. Es eso que nosotros tenemos cuando nuestras vidas están un poco con amargura para endulzar los corazones. Es el leño y la muerte en la cruz de Cristo que ha dado dulzura a un mundo sin esperanza. Y él le dijo, coge el árbol y lo metes al agua. Dice que cuando metió el árbol en las aguas, se endulzó. Y ya todos pudieron ver de nuevo la mano de Dios. Pero dice que cuando... Dice, clamó y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos y ordenanza y los probó. Dice que no solamente les dio la dulzura del agua, sino que ahí les dijo, pero ahora os voy a dar una forma de vida. Habéis visto la mano, ¿no? Habéis visto cómo yo he obrado. Habéis visto cómo yo os he sacado, os he liberado. Luego... habéis murmurado porque os he dejado un poco de prueba con el agua, pero ahora os he vuelto a dar el agua dulce. Pero unido al agua dulce nos vienen de los requisitos de cumplir. Los ha dado el estatuto y las normas de convivencia y de vida para que ellos pudieran decir, gracias Señor, y sí nos comprometemos contigo. Hay muchas veces que dejamos aparte esto, que es los compromisos. Queremos glorificar a Dios, luego pasamos la prueba y lo olvidamos, y luego incluso a lo mejor aceptas y dices, no, sí es verdad, Dios ha hecho. Pero a la hora de volver a coger los estatutos y lo que Dios te dice que tienes que hacer, o el llamado de Dios para tu vida, dices, no, pero esto no. Dice que Dios los probó, los dio el agua, les ha dado a Cristo, les ha dado la salvación, les ha dado buenas nuevas, les ha dado la oportunidad de ser nuevas personas y nuevas criaturas, pero seguidamente de eso le ha dado un estatuto y les ha dicho, pero tengo un contrato que firmar contigo. Algunos dicen que este contrato no, porque Dios es solo gracia y no necesitamos contratos. Sí. Ogni beneficio, cada beneficio tiene su sacrificio. Cada beneficio tiene su sacrificio. ¿Os acordáis cuando Eliseo le vinieron los profetas y le dijeron, Señor, Eliseo, estamos un poco estrechos, ayúdanos porque queremos extender un poco los campos, porque estamos un poco estrechos, necesitamos espacio, necesitamos horizontes. Y dice que Eliseo le dijo, vale, pues ir. Y dice que fueron por el monte cortando árboles para hacer casas y para preparar un terreno y preparar. Dice que en medio de esto uno de los profetas dice que cortando un árbol cogió y el árbol, el hacha que tenía en la mano se cayó al agua y lo dijo Eliseo, se me ha caído el hacha. Y le dijo, ¿dónde ha caído el hacha? Y dice, es que el hacha no era mío.
Era preocupado porque no era suyo. Nuestras vidas no son nuestras. A veces tenemos cosas en nuestras manos que perdemos y Dios nos da cosas para que no las perdamos. Dice que el hacha se fue y se cayó y dijo, no era mío el hacha, era prestado. Era preocupado porque había perdido un hacha prestado. Algún otro habría dicho, ese hacha era prestado. Dios nos ha prestado la vida. Y volvió a hacer lo mismo. Había preparado todo, el árbol, y había preparado también que se le cayera el hacha. ¿Para qué? Para que con el hacha tuviera que pedir consejo a Eliseo y Eliseo darle la solución. Y lo solucionó con la misma cosa que había solucionado Moisés. ¿Cuál fue? Echando una rama, volviendo a decir Cristo es la solución. El leño es la solución. Y dice que apenas tiró el leño, el hacha salió a flote. Y recuperaron el hacha. Cristo es nuestra solución. El volver a Cristo, el orar, el pedir al Señor que nos ayude en cada una de las situaciones, el poner a Cristo en primer lugar es la solución para las cosas. A veces el agua dura, amarga por algún mes, por algún año, pero al final, dure lo que dure, Cristo es siempre la solución. Basta siempre saber que Dios ha preparado todo. Vosotros sabéis la historia de Jonás. Me vienen un poco más cosas que ha preparado, pero no lo voy a alargar mucho más. ¿Sabéis la historia de Jonás? Jonás cogió y dijo que no quería ir a predicar a Nínive. Dios le mandó a predicar a Nínive, él no quiso, se escapó, preparó un barco, el barco le echaron fuera del barco, preparó un pez, el pez se lo comió, le vomitó en tierra. Cuando había predicado, cogió y le dijo a Dios, he predicado y ahora tú le has perdonado al pueblo, yo sabía lo que ibas a hacer y por eso no quería pasar mi vergüenza. Porque para él era una vergüenza haber predicado. Y conocía al Dios, dice, yo sabía que tú eras un Dios grande y misericordioso y me haces pasar tú todas estas situaciones para luego tú perdonarlos. Y le dice, sí, en mi pueblo y a ti era preparado eso. Y entonces dice que se escapa en orgullo. Ahí se muestra el carácter muchas veces. Se va en orgullo y dice que Dios había preparado una calabacera. Una calabacera, todavía la misericordia de Dios estaba. A pesar de que iba en crítica, en murmuración, estaba en dolor. Dice que Dios había preparado una calabacera y le cuidó. Y dice que después la calabacera vino un gusano. Vino un gusano y se comió la raíz y la calabacera murió. Dios había preparado la calabacera, pero él también había preparado el gusano. O Dios o la actitud. No vamos a debatir doctrinalmente. Lo importante es que Dios nos hable en esta mañana. Y después de todo eso, dice que se lamentó contra Dios y le dijo, te lamentas tú ahora de una cosa que ni has plantado, ni has regado, ni has hecho nada, sino que yo te la he hecho porque muere y no voy yo arrepentirme de hacer un mal que no fato por amor a mi pueblo. Tú has amado la calabacera y ahora como era una bendición, tú te metes. Sin embargo, yo he tenido que usar y preparar varias cosas para luego enseñarle a él algo. Dios ha preparado y prepara en nuestras vidas. Llevo sirviendo al Señor 35 años, o no lo sé, la verdad es que se me ha pasado, pero del 1988, no lo sé cuántos, ya, prefiero no recordarlo, porque voy a hacer 60 ya, entonces mejor
Mejor no recuerdo los años que yo sirviendo para no echar las cuentas de los que tengo. Pero Dios ha preparado en nuestras vidas, en todo, hemos visto algo siempre. Y es que Dios ha preparado cosas buenas y cosas menos buenas. Pero Dios lo ha preparado todo para que acabemos al final de todo siempre glorificando al Dios de Israel, al Padre eterno, a Jesucristo, y para glorificar a Cristo en cada cosa, siempre. Que Dios os bendiga.